Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes, especialmente en la meditación, en el entendimiento que Él, Dios, en la persona del Espíritu Santo, nos pasa a nosotros a través de su santa palabra. La palabra de Dios tiene espíritu y vida. Por lo tanto, quien quiere tener conocimiento, quien quiera sabiduría, quien quisiera usar la inteligencia, quien esté dispuesto a pensar, a razonar, para entender la palabra de Dios, ahí va la explicación de Dios, no personal, no mía, no es mi pensamiento, es el pensamiento de Dios que nosotros intentamos pasarles a ustedes. Intentamos, porque no es fácil. No es fácil transferir aquello que Dios habló para otras personas si no usamos, obviamente, la inteligencia, no el corazón, porque si usamos el corazón, yo voy a pasar sentimientos, yo voy a pasar lo que yo siento y no lo que yo pienso, que es lo que Dios habla. Dios es palabra, ¿qué quiere decir? Dios es pensamiento. Vea que cuando ahí en Isaías el profeta habló en relación a Jesús, que cuando Él viniese, recibiría Él el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de conocimiento, el Espíritu de temor del Señor, el Espíritu de consejo. Espíritu que habla con relación a la mente, no al corazón. Él no habla el espíritu de sentimiento, el espíritu de amor. Él habla del espíritu de sabiduría, de conocimiento. Déjeme hablarle a usted lo que yo creo es el Espíritu Santo quien nos impulsa a hablar de este asunto, que ha sido polémico dentro de las iglesias, en especial de la iglesia pentecostales, porque son muchas personas que por falta de conocimiento bíblico, por causa de la falta de entendimiento de la palabra de Dios, mezclan cosas con cosas. ¿Qué es esto? Es esto lo que al diablo le gusta. A él le gusta que las personas queden confundidas, queden en duda con respecto al bautismo con el Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo con el Espíritu Santo? En mi fe, en mi concepción, en mi convicción personal, en mi experiencia personal, delante de aquello que yo entiendo de las Sagradas Escrituras. Es bueno que usted evalúe mis palabras, las pese para ver si ellas combinan con lo que está escrito. Porque yo no quiero que usted fundamente su fe en mis conocimientos, en mis experiencias. No, usted tiene que fundamentar su fe en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Solo eso, no en mi pensamiento. Pero yo voy a hablar mis experiencias y creo que le va a ayudar a algunas personas a pensar, a razonar,
a llegar a una conclusión al respecto de este asunto que ha sido polemizado dentro de las iglesias. Entonces, ayer alguien preguntó: obispo, cuando la persona recibe el Espíritu Santo, ¿habla en lenguas? ¿O cuando la persona habla en lenguas, es el Espíritu Santo? ¿O cuando la persona tiene el Espíritu Santo, tiene que hablar en lenguas? Son preguntas que realmente lleva a las personas dependiendo a la respuesta, hace que la persona se libere o que las ate. Que las ate, porque hay personas que no les gusta la verdad. Hay personas que prefieren quedarse con la mentira, porque la mentira combina bien con lo que hay dentro de ella, que es el espíritu engañador. Existe un espíritu llamado espíritu engañador. Por ejemplo, el espíritu del anticristo es un espíritu engañador. Y ese espíritu trabaja ¿dónde? Dentro de las iglesias, para llevar a las personas a la confusión, a las dudas, que hacen de ellas débiles en la fe y no desenvuelven en la fe, no crecen en la fe. Parecen personas que están atadas como un animal, atadas en el barro, no hay cómo moverse, cómo salir. Entonces vea, vamos a colocar las cosas como tienen que ser de sí, de acuerdo a lo que está escrito. Obispo, yo fui bautizado con el Espíritu Santo, pero yo no hablo en lenguas. ¿Es posible esto? Me dijeron que yo tengo que hablar en lenguas. Otros ya me dijeron que no debe necesariamente. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Dígame. Mire, vamos a ver este texto sagrado. Abra su Biblia en 1 de Corintios capítulo 13. Porque la confusión es esta. Caramba, espere. Yo tengo el don de la fe. Tengo el don de mandar demonios, expulsar demonios, digamos así. Tengo el poder para hacer esto, aquello otro. Pero yo no hablo en lenguas. ¿Y ahora? ¿Cómo queda? Yo tengo o no tengo el Espíritu Santo. Yo tengo fe para hacer esto, para hacer aquello otro, pero no hablo en lenguas. Hay otros que dicen, yo hablo en lenguas, pero tristeza, tengo problemas dentro de mí, tristeza, vacío. Yo aún tengo problemas de depresión. Quiere decir, ¿cómo puede que una persona tenga el Espíritu de Dios y también un espíritu de depresión o un vacío dentro de ella? No es posible, no combina. No combina que usted tenga la luz y las tinieblas dentro de usted. No hay. O usted está en la luz o usted está en las tinieblas. Y estas verdades son las que hacen que las personas se liberen. Obviamente si ellas aceptan. Vamos a ver el texto sagrado al respecto de los dones y los frutos. Porque hablar en lenguas extrañas es un don. El don de lenguas. El nombre ya dice don. Don, el don de la fe. Don para curar a los enfermos. Don de profecía, que no tiene nada que ver con la adivinación. El don de profecía es el don de predicar la palabra de Dios. Predicar lo que está profetizado. Repetir lo que está escrito, solo eso. Cuando yo predico la palabra de Dios, yo profetizo. Cuando yo no predico, no estoy profetizando.
Ahora, con relación a los frutos o fruto del Espíritu Santo, fruto. Nosotros hemos visto en estos días que Jesús habló. El árbol se conoce por el fruto o por los frutos, ¿no es? No importa si el árbol es feo, si está con flores, si está con hojas. No importa si da fruto. Es el fruto lo que me interesa, es el fruto que me va a alimentar, es el fruto quien me va a dar energía, fuerza, vigor. Entonces, la belleza no importa, lo que importa son sus frutos. Mire, él dice así: aunque yo hablase las lenguas de los hombres y de los ángeles, quiere decir, hablar en la lengua de los ángeles, la lengua extraña, y la lengua de los hombres. La lengua de los hombres, la lengua de los ángeles, hablar tanto la lengua de los hombres como de los ángeles. Y no tuviese amor, presta atención. Aunque yo hable las lenguas de los hombres y de los ángeles, eso es un don. Aunque yo tuviese el don de hablar la lengua de los hombres y la lengua de los ángeles, si yo no tuviese amor, ¿qué es el amor? ¿Amor es don? No, amor es fruto. Amor es fruto. Si no tuviese amor, no tuviese fruto. ¿De qué sirve andar en lenguas extrañas, hablar en lenguas extrañas o hablar las lenguas de hombres? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve ser un árbol que está cargado de ramas, exuberante, florido, lindo, si no tiene frutos? ¿De qué sirve? Él da ejemplos. Aunque yo hablase la lengua de los hombres y de los ángeles y no tuviese amor, sería como un metal que suena. Metal que suena. Entonces yo tengo aquí mi metal, que es mi botella con agua, pero no da para sonar acá. No se puede. Aunque yo hablase las lenguas de los hombres y de los ángeles y no tuviese amor, que son los frutos, el fruto, sería como un metal que haríamos, o como algo que está golpeándose y suena pam, pam, pero ahí se escucha el ruido, pa, pa, pero acaba el sonido. ¿Qué sucedió? ¿Qué sumó? ¿En qué le sumó? ¿Qué sucedió con la vida de las personas? Nada, cero. Es lo mismo que usted tenía, un árbol lleno de ramas, pero no tiene fruto. Así es la vida de las personas. Así es la vida de los que insisten con las lenguas extrañas. Insisten en hablar en lenguas. Están más interesadas en hablar en lenguas que el Espíritu Santo. Esta es una ignorancia, es algo irracional. Es solo pensar un poco. Amiga, amigo, piense conmigo, razone. ¿De qué sirve que usted hable en lenguas extrañas y continúa con su vida desgraciada? Discúlpeme hablarle así, disculpe ser así, pero es lo que despierta. ¿De qué sirve que usted tenga el don de lenguas, hablar en lenguas, pero su vida está arruinada o trabada, atada, presa? Usted habla en lenguas, pero ¿cómo es el resultado de su vida?
¿Cómo está su vida en casa, con su marido, con su esposa, sus padres, sus hijos? ¿Cuáles son los beneficios de estas lenguas extrañas? ¿Cuáles son los beneficios? Ahí usted dice, ninguno. Pero por lo menos usted habla en lenguas. Y hay otras personas que dicen, ella habla en lenguas. Ella tiene el Espíritu Santo y usted sale tan, pero tan llena de orgullo, vanidad. Yo hablo en lenguas, tengo el Espíritu Santo, pero mi vida es una desgracia, no está. Es exactamente esto lo que está escrito y el Espíritu Santo habla a través de Pablo. Aunque yo hablase las lenguas de los hombres y de los ángeles y no tuviese amor, sería como un metal que suena o como un címbalo. Ahora son otras épocas. Y aunque tuviesen el don de profecía y conociesen todos los misterios, el don de profecía, conociera todos los misterios, todos los dones del conocimiento y todo conocimiento, y aunque tuviese toda la fe del mundo, la fe, de manera que se transportasen los montes y no tuvieses amor, nada sería. En otras palabras, aunque yo tuviese el don de transportar, aunque yo tuviese el don para resolver todos mis problemas, aunque yo tuviese el conocimiento de todo, aunque tuviese fe, toda la fe, quiere decir, todo esto es don. Si no tuviese amor, no tuviese el fruto que es el amor, nada sería. Nada sería. Usted habla en lenguas extrañas, pero no tiene frutos. Usted es una mala esposa, un mal marido, un mal hijo, una mala hija, una mala hija. Usted es una persona difícil para lidiar. Pero usted habla en lenguas. ¿Y ahí? ¿De qué sirve? ¿De qué sirven estas lenguas? Pero usted tiene fe para remover montañas. Usted tiene conocimiento. Un vasto conocimiento de la Biblia. Usted es una persona instruida. Usted tiene dones. Pero si usted no tiene frutos, quiere decir, si su vida no muestra los frutos, el amor es el fruto. El amor es el Espíritu Santo. Es el propio Dios. Dios es amor. Está escrito. La Biblia no dice que Dios es fe. La Biblia no dice que Dios es esperanza. La Biblia aquí define a Dios como amor. Dios es amor. Amor. ¿De qué sirve? ¿De qué sirven los dones sin los frutos? De nada. Cero. Porque es como dice en el principio. ¿De qué sirve a usted hablar en lenguas? Yo hablo en lenguas. Yo puedo hablar en lenguas aquí con usted. Yo puedo predicar en lenguas. Pero usted no va a entender de qué sirve solo que yo hable en lenguas, solo para mostrarle a usted. ¿Solo para mostrarles a ustedes? Nada. ¿Qué va a ganar? Nada. Salvo que haya alguien que interprete la lengua, pero solamente ese alguien va a entender. Entonces, aunque yo hable las lenguas de los hombres, sea un políglota, aunque yo no hable ni el español perfectamente, cuanto menos el idioma de otros, y no tuviese las lenguas de los ángeles, que son las lenguas extrañas, si no tuviese amor,
el fruto del Espíritu Santo, entonces yo seré como un címbalo que golpea tan, 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 y luego pasa. Listo, se acabó. Se acabó. Solo dura segundos. Y después se acaba. Así también son las lenguas extrañas, sin los frutos. Son los dones sin los frutos. O el fruto. La Biblia habla sobre fruto. Ahí relaciona todos los frutos. Pero son los frutos. Todos los frutos se resumen en un fruto: amor. Deme permiso. Muy bien. Vea. Y ahí, aunque yo distribuyese toda mi fortuna para sostener a los pobres, y aunque entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tuviese amor, y no tuviese el Espíritu Santo, nada de eso. Entonces, en otras palabras, ¿de qué sirve que yo haga caridad? ¿De qué sirve darles comidas a los hambrientos, visitar a los presos, hacer caridad, obra social? Si yo no tengo el Espíritu Santo, si no tengo el fruto del Espíritu Santo, el amor, todo lo que voy a hacer va a pasar, va a acabar. La comida que le di se va a acabar. Luego tendrá hambre. El cobertor que yo le di a una persona que está con frío se va a cubrir en aquella noche, algunas noches, pero va a llegar el momento que el cobertor va a acabarse. Esa es la realidad, amiga, amigo. Los dones son para el provecho de la iglesia, pero son los frutos que permanecen. Mejor, es el fruto que permanece para siempre. Deje solo. Y aunque distribuyera toda mi fortuna para sustentar a los pobres, y aunque entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tuviese amor, no tuviese el Espíritu Santo, ¿de qué sirve? Nada de esto me aprovecharía, nada me serviría. Ahí dice así: el amor, que es el Espíritu Santo, que es el fruto, el resultado de su fe en el Señor Jesús, es el resultado, el Espíritu Santo en mí. El amor es sufridor. Dios es sufridor. Está escrito. Salmo 86, David dice: Dios es sufridor y es sufridor. El amor es sufridor. El amor es benigno. El amor no es envidioso. No tiene envidia. El amor no trata de una forma liviana. No se llena de soberbia. No se porta con indecencia. No busca sus propios intereses. No se irrita. No sospecha mal. Quiere decir que no desconfía. No se alegra con la injusticia, pero se alegra con la verdad. El amor nuevamente dice: todo sufre, todo cree, todo espera, todo soporta. El amor todo sufre, todo cree, todo espera, todo soporta. Es el propio Dios. Es el Espíritu Santo. Si usted tiene el amor dentro de sí, el bautismo con el Espíritu Santo, obligatoriamente usted va a sufrir por causa de vivir en este mundo cruel, malo, injusto.
Usted ve a las personas siendo injusticiadas y usted no hace nada, no puede hacer nada. Usted ve a las personas sufriendo y casi no puede hacer nada. Usted sufre con aquellos que sufren, porque usted ama a quien ama sufre con los que sufren. Esa es la realidad. El amor, dice más, el amor nunca falla. Nunca falla. Pero, habiendo profecías, que son los dones, habiendo profecías, serán aniquiladas. Habiendo lenguas extrañas de los ángeles, de los hombres, cesarán. Van a acabar. Así como el címbalo que suena termina luego. Habiendo conocimiento, desaparecerá. Ahí él dice, aquí, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando viene el que es perfecto, entonces el que es en parte será aniquilado. Ahí él continúa, cuando yo era niño, hablaba como un niño. Sentía como un niño, pensaba como un niño, pero luego que llegué a ser hombre, adulto, maduro, acabé con las cosas de niño. Así también son los dones. Los dones son entusiasmantes, maravillosos, porque usted usa el don para curar al enfermo, liberar al afligido, para salvar a las personas, salvarlas de la miseria, del hambre. Por eso, esos dones acaban. Los 10 leprosos fueron curados literalmente. Pero los 9 leprosos, los 9 entre 10 leprosos fueron curados y fueron a cuidar su vida. Fueron beneficiados por los dones o por el don de la fe. Pero solamente uno regresó para agradecer a Dios, reconocer a Jesús como su Señor. Entonces dice así, porque ahora, en este momento presente, vemos por espejo en enigma, pero entonces lo veremos face a face. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceréis como también son conocidos. Está hablando de Dios. Un día nosotros vamos a estar delante del Altísimo cara a cara y vamos a conocerlo. Pero ¿quién lo va a conocer? Aquellos que nacieron del Espíritu Santo. Aquellos que fueron engendrados por el Espíritu Santo. Aquellos que fueron paridos por el Espíritu Santo. De la forma como Jesús fue parido. El Espíritu Santo engendró a Jesús desde el vientre de María. Entonces, cuando usted nace del Espíritu Santo, usted no es un miembro del reino de Dios. Usted es hija, hijo de Dios. Cuando usted tiene el don, usted puede ser lleno del Espíritu Santo, como puede que no tenga el Espíritu Santo. Puede tener un espíritu inmundo ahí, engañándole, haciéndole a usted pensar, porque usted habla en lenguas, porque usted habla en las lenguas de los hombres y de los ángeles, y usted piensa, yo tengo el Espíritu Santo, pero usted no tiene fruto, entonces usted no tiene el Espíritu Santo. ¿Está claro esto? Y él dice, está aquí escrito, aquí es el propio Dios quien habla. Ahora pues, permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de estos es el amor. Entonces, permanecen la fe, que es necesario para que usted sea justificada, perdonada, para que usted agrade a Dios, usted tiene que tener fe. Entonces, permanece la fe, la esperanza de las cosas que se esperan, la esperanza de cosas que se esperan. Usted no ve lo que se espera,
Pero usted espera, usted aguarda. Esto es esperanza. Y el amor es el Espíritu Santo dentro de usted. Cuando la persona tiene el Espíritu Santo, es bautizada con el Espíritu Santo o nacida del Espíritu Santo, ella es espiritual. No importa si ella habla en lenguas o no habla en lenguas. No importa si ella tiene el don de la fe, el don de esto, de aquello, del conocimiento. No importa si es una persona que hacía caridad, bondadosa. No interesa si ella es una persona del bien, hace el bien para otras personas, si ella tiene el Espíritu Santo, si ella nació del Espíritu Santo, hablando o no hablando en lenguas, ella es de Dios. Porque el propio Espíritu Santo confirma en nosotros que somos hijos de Dios. Y quien es hijo de Dios es hijo del amor y ama. Naturalmente, no fuerza la cosa. Ama porque es hija, hijo del amor. Nació del amor. Quien nace del odio es odio. Vive con odio. Quien nace de Dios, que es amor, vive el amor. A cada momento ama, pero no es un amor sentimiento, no. Es un amor inteligente, un amor racional. Es un amor concreto, verdadero. Es un amor que da. Porque quien ama, da. Quien ama, da de sí para aquellos que no tienen. Yo me acostumbro a decirles, quien tiene el Espíritu Santo quiere dar. Siempre. Quien no tiene el Espíritu Santo quiere recibir. En otras palabras, quien nace del Espíritu Santo quiere dar. Jesús habló esto. Aquel que beba del agua que yo le dé, esta agua que es el Espíritu Santo, se hará en él una fuente. Y la fuente siempre está dando. La fuente no recibe nada. La fuente ya es fuente. Está siempre derramando, derramando, derramando día y noche sin cesar. No importa si viene la sequía, la lluvia, si viene tempestades, maremotos, terremotos. No importa lo que sucede en este mundo. Si agarra fuego, la fuente siempre está derramando porque ella es fuente. Ella es amor. Ella está dando. Pero quien no es fuente, tiene sed, quiere recibir. Y usted, entonces, puede definirse como una persona que está siempre lista para dar lo que Dios le ha dado. O usted es una persona que siempre está buscando, Dios, ayúdeme aquí, obispo, ore por mí, por mi familia. Usted está buscando, buscando, buscando. Es porque usted realmente necesita nacer de nuevo. Esta es la realidad. Quien nace de nuevo no pide, da. Porque es espíritu. Porque nació de Dios. En otras palabras, resumiendo, si la persona es bautizada con el Espíritu Santo, no importa si ella habla en lenguas o no habla en lenguas, ella es llena del Espíritu Santo. Vean lo importante, ella va a dar frutos porque ella es un árbol fructífero y por los frutos se conoce el árbol. No importa si el árbol es feo, viejo, nuevo, joven, no importa. Si da frutos, entonces es lleno de Dios. Si no da frutos, es vacía, vacío de Dios. Puede ser bonita, puede aparentar, puede tocar bonito y quedarse algunos segundos, pero se va a acabar. Los dones van a acabarse, pero el fruto permanece para siempre. Es lo que está escrito aquí. Ahora pues permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de estos es el amor, que es el Espíritu Santo. ¿Será que es muy difícil entender? En otras palabras, permiso.
No se deje engañar, mi amiga, mi querido amigo. Cuando yo recibí el Espíritu Santo, cuando yo fui bautizado con el Espíritu Santo, nací de nuevo, conmigo sucedió esto. Nací de nuevo, recibí el Espíritu Santo y solo vine a hablar en lenguas extrañas mucho tiempo después. Nadie sacaba de dentro mío que Dios estaba conmigo, que yo tenía el Espíritu Santo. ¿Yo hablaba en lenguas? No, no hablaba. No hablaba. No importa, hablando o no hablando en lenguas, que son dones, yo tenía el Espíritu Santo. Si yo tengo fe para curar a la persona o no tengo fe, no importa, yo continúo con mi fe. Ahora, una cosa son los dones del Espíritu, otra cosa son los frutos del Espíritu. Dones es algo que le prestan a uno, fruto es algo que nace de nosotros. Mire solamente la diferencia. Fruto, usted es. Don es algo que usted agarra prestado. Dios le presta a usted, le presta el don de la fe para curar a los enfermos. Entonces, usted recibió aquel don para curar a la persona, prestado. Pero el fruto nace de usted. El fruto del Espíritu Santo sale de usted. ¿Por qué? Porque Él está en usted. Usted es hijo de Él, nació. Usted nació del amor. Y de ese amor se engendra el amor. Usted es amor. Dios es amor. Y aquellos que nacen de Dios son amor también, porque nacieron del amor. Quien es del amor, engendra el amor. El Hijo de Dios es de Dios, es de Dios. Entonces, si habla en lenguas o no habla en lenguas, si tiene don o no tiene don, no importa, no interesa. Si yo no tengo ningún don, no importa. Lo que importa para mí son los frutos, o mejor, es el fruto. Es el fruto. El fruto me hace dar frutos y los frutos son dulces. ¿Entendió, mi amiga? Por el amor de Dios, no haga confusiones con esto. No vaya en la historia, pero fulano. No interesa lo que sucedió con fulano, ciclano. Lo que importa es lo que está escrito, es lo que Dios habló. No interesa la opinión ajena. Si todo el mundo tuviese una misma opinión, no me interesa. Lo que me interesa es lo que está escrito. Yo ando por lo que está escrito, no por lo que otros hablan o dejan de hablar. Entonces, dentro de las iglesias pentecostales hay muchas personas que hablan en lenguas extrañas, pero no por el don de Dios, sino por el don del diablo, porque al diablo le gusta que las personas sean engañadas, especialmente cuando se trata de lenguas extrañas. El diablo le encanta eso, porque las personas muchas veces hablan en lenguas, pero viven una vida desgraciada y se conforman con aquella vida desgraciada porque, no, yo tengo el Espíritu Santo, yo hablo en lenguas, pero su vida está desgraciada. Los frutos son podridos, malos testimonios, pésimos testimonios en la casa, en la familia, para con la mujer, con el marido, con los hijos, para con los padres, para con otras personas, pésimos testimonios, pero hablan en lenguas. ¿Qué lenguas son esas? Del diablo. El diablo habla mucho en lenguas. ¿Sabía usted? En nuestras experiencias en la iglesia, personales, mis experiencias, yo he visto demonios hablando en lenguas. Yo ya hice eso. Ya dije, demonio, la persona estaba manifestada. Y le dije, demonio, habla en lenguas ahí. Y habló. Llegó hasta cantar en lenguas. Llegó hasta cantar en lenguas. Y yo me asusté. El diablo habla en lenguas más que cualquiera de nosotros, El diablo es políglota,
políglota. Habla todas las lenguas, Él conoce todas las lenguas. Él engaña a las personas con ese bla, bla, bla. Por falta de conocimiento el pueblo sufre. Por falta de discernimiento el pueblo sufre. Si usted es nacida del Espíritu Santo, y es esto lo que interesa, sus frutos serán deliciosos, maravillosos, que es el amor. Los frutos van a sustentarle a aquellos que tienen hambre. Pero si no es bautizada con el Espíritu Santo, puede hablar la lengua que quiera, no quiere decir nada. Vea que Jesús habla sobre esto y dice, en aquel día me dirán, mire, pero nosotros curamos enfermos, profetizamos en tu nombre, curamos enfermos en tu nombre, hicimos maravillas en tu nombre. Y Jesús les dirá, apartaos de mí. Nunca los conocí. Nunca los conocí. Mañana vamos a tocar más en este asunto para eliminar, dirimir todas las dudas. Por favor, no sirve que usted se quede obispo esto, obispo aquello, aquello otro y no sé qué. Si usted tiene dudas, es porque usted no tiene el Espíritu Santo. Cuando uno tiene dudas, duda con relación al bautismo con el Espíritu Santo. Si usted tiene dudas con relación al bautismo, es porque no tiene el Espíritu Santo. Cuando uno es bautizado con el Espíritu Santo, el propio Espíritu Santo, está escrito, el propio Espíritu Santo confirma, testifica con nuestro espíritu que somos hijos de Dios, que somos de Dios, que hemos nacido de Dios. Que Dios los bendiga a todos y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Amén.